Hola, muy buenos días a cada uno de ustedes que nos, re- nos encontramos aquí reunidos en torno a nuestro Padre Celestial, escuchando su palabra. Somos la comunidad católica, carismática y misionera Fuentes de Misericordia. Como es habitual, nos reunimos aquí de lunes a sábado para escuchar la palabra del Señor, para recibir de Él todo lo que tiene a través de esta palabra, de Jesús palabra. Nos disponemos todos los días, alguno de nosotros, de los hermanos. Hoy nos acompañan los hermanos de Alborizador Arta en cabeza de Claudia. Nos disponemos a escuchar a nuestro Madre, amado Padre Celestial, dándole primero que todo gracias por el don de la vida, dándole gracias porque aquí nos tiene reunidos, dándole gracias por su voz y por su presencia en nuestras vidas. Gracias a cada uno de ustedes también que así no esté directamente aquí en esta plataforma de Google Meet. Más adelante abre este video, lo escucha, comparte también. Y eso nos mantiene unidos en esos lazos de amor que el Señor, con los que el Señor nos ha unido. Y eso nos ayuda a sembrar y a llevar y a extender la palabra. Recordamos que estos videos quedan expuestos en las redes sociales. Recordamos que enviarlos, darle like, inscribirse a la página, a las páginas, es una manera de evangelizar y extender ese reino y permitir también que muchos otros corazones se encuentren de manera personal con el Señor y vivan ese gran amor, eso que tiene para cada uno de nosotros. Bueno, como hermanos en Cristo, en torno a nuestro Padre Celestial, empecemos. Claudita tiene la palabra. Bueno, buenos días Nancy, buenos días toda la comunidad. En esta mañana iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, en esta mañana te doy muchísimas gracias, Señor, por permitirnos otro día más de vida, por permitirnos otra vez aquí reunidos a tu palabra, Señor, hablarle al que de pronto no sabe, al que de pronto no entiende, Señor, porque tú eres el que llevas las palabras a donde las quieres llevar, Señor. En este momento, Señor, te pido que seas tú aquí en estos medios de comunicación, en cada celular, en cada computador, que seas sellando con tu sangre preciosa, Señor, para que nada nos perturbe, ni las mentes ni los corazones, mis Padre amadísimo. Y te lo dejamos todo puesto en tus benditas manos, Señor. Amén. Empezamos con la primera palabra, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que se fuera con él y, puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en el número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia. Al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra de Asia, al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguro de que Dios llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera.
Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces vamos a darnos unos segunditos para pensar, para analizar, a ver qué nos deja nuestro Señor en nuestro corazón y pues para dar a los demás. Entonces, Señor, en este momento te ponemos todo en tus benditas manos, Señor, y que seas tú poniendo las palabras indicadas en nuestra boca y los pensamientos indicados en nuestra mente, Señor. Y te lo dejamos todo en tus benditas manos, mi Padre. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? A ver qué nos dejó nuestro Señor. Buenos días. Muy buenos días, Francina. Bueno, que definitivamente las palabras del Señor a través del evangelista San Juan, pues yo siento que así superficialmente, si las leyera o las escuchara superficialmente, serían más difíciles de comprender, ¿no? Pues es mi sentir, porque esto hay que entenderlo, escucharlo con el corazón para poder comprender. El Señor nos ha hablado todos estos días, ya de un tiempo para acá, nos ha hablado mucho del amor. Y hoy se menciona una palabra aparentemente antagónica, contraria, para mostrarnos que tal vez en el mundo, aunque el mundo es bello, no todo es malo. Pero el mundo nos puede odiar cuando nosotros ya somos del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apegarnos más a su amor. Esto que el Señor nos está diciendo, Él lo mostró, Él lo vivió. Él siendo Dios, siendo el Rey, el dueño, Él se hizo parte de este mundo. Vino a este mundo, quiso ser hombre como nosotros. Igualito en todo, menos en qué, en el pecado. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros entendamos que somos elegidos, que somos separados, que tenemos una misión, que nos puso una misión. Y tal vez por eso el mundo vaya en contra de nosotros y nos odie, pero eso no es lo importante. Eso no es lo importante, no debemos pegarnos de eso. ¿Cómo nos puede odiar el mundo? No que todo el mundo nos odia así literal, sino que son todos esos obstáculos, todos esos que se oponen a la misión, esos que salen, son las actitudes de los demás, las personas, son incluso, sí, ataques, ¿por qué no? Pero eso no es lo importante es que estamos ahí elegidos llevando un mensaje
y no somos, estamos aquí, aquí vivimos, somos del mundo, pero ya no somos parte de ese mundo, somos ciudadanos del cielo, pero tenemos que estar aquí, ¿sí? Como él estuvo, él comió con personas que, entre comillas, el mundo consideraba, la sociedad consideraba pecadores, él se juntó con mujeres que trabajaban en la prostitución o en otras cosas, pero él no él a ellos les brindó compasión, misericordia, perdón, ternura, pero no se puso a hacer lo que ellos hacían. Me acordaba yo cuando escuchaba esta frase, por ejemplo, un ejemplo que puso Claudia, que es, bueno, uno ve, por ejemplo, hace unos días, que veía a los vecinos que se la pasaban tomando, la familia tomando, ella va y les habla, de pronto tal vez les habla, no sé, ella se comporta diferente, ella no es que ya no se junte con ellos, pero ya no se va a sentar a tomar con ellos, a emborracharse con ellos, ¿sí? No es creernos más, no es, algunos levitan, no caminan ya, pero es tampoco mirarlos por encima del hombro, pero no caer en ciertas cosas que el Señor mismo, cuando estamos adheridos a Él, como esa vid, ya nosotros como que nos repelemos, ya hay cosas que no nos gustan, simplemente ya no nos gusta, no porque nadie nos obligue a dejar de tomar, nadie nos obliga a dejar de estar picando aquí, picando allí, nadie nos obliga, simplemente ya no nos nace, ya no lo queremos hacer, ya nos hastían ciertas cosas, pero no tampoco creer más que los demás, estar ahí para ellos. Y eso, de cierta manera, también me lo muestran eh, la primera lectura, la docilidad que tenía estas personas, la docilidad tan grande que tenían a la acción, a la palabra del Espíritu Santo, el aquí no, el allá, y no se frustraban. Si aquí no se los permitían o no lo recibían por lo que fuera, no, seguían adelante. Cuando una puerta se cierra, se abren muchas, en el nombre del Señor. Incluso hace unos días veíamos como Pablo estaba en contra de que hicieran circuncidar a las personas y hoy hizo circuncidar a alguien, porque es que el Señor no es lineal, el Señor no es estático, es dinámico. Y si él consideró en ese momento y si el otro lo consintió porque pues no tenía nada de malo, es esa docilidad, es estar ahí, pero atento a la voz del Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Nancy. Dorita. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, yo me voy a referir hoy al Santo Evangelio. Como yo siento, como a mí me habló el Señor, es de la comprensión. Nosotros ya sabemos que cuando tomamos el camino del Evangelio, el camino de la palabra, la gente espera que le evitemos, no que caminemos. Nosotros seguimos siendo del mundo. Lo que pasa es que nuestros comportamientos empiezan a cambiar y a veces se nos exige más, como si dejáramos de ser humanos. Nosotros seguimos siendo de carne y hueso, vamos al baño, tenemos arrebatos de alegría o de tristeza, pero ya nuestra vida va en función de caminar al lado de Jesús, de hacernos tomar de su mano para llevar el camino correcto. Entonces, como nosotros sabemos que se nos exige un poquito más, ahí es donde yo siento que hace eco en mí la palabra comprensión. Yo les hablo de mí en particular, yo soy irascible, yo soy contestataria. Después de que reacciono, como que me digo, qué pendeja. Si la que perdió fue usted, perdió energía, se le subió hasta la presión, me imagino yo, pero por ese geniecito.
Eso después de la metida de pata, después del razonamiento, después de la valoración de lo que hice, eso me sirve. ¿Para qué? Para la siguiente vez que me sienta atacada, porque yo todo el tiempo estoy en modo defensa y de pronto no es que me quieran atacar, soy yo la que cree que la están atacando. Y cuando sí de verdad el ataque llegue del otro, pues tener serenidad, tener comprensión, entender que él es tan humano como yo, que comete las mismas faltas que yo, pero que a mí me mira con lupa porque, como está en los caminos del Señor, como no sé qué, como si sé más, debo preocuparme no solamente de ser, sino de parecer. Intentar parecerme todos los días más a Jesús y ser una buena persona y dar de eso que el Señor me da a diario, dominando primero que todo mis pasiones mundanas. Es como siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Muchísimas gracias, Dorita. Celina. Gracias, Claudita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro a través de la palabra del Señor que no es fácil, es sencillo seguir al Señor, pero no es fácil. Esto parece como contradictorio, porque yo encuentro a través del Evangelio cómo el Señor nos está invitando, está diciendo, mire cómo me ha acontecido. Si Él vino aquí, dio su palabra, hizo milagros, el Señor tuvo que soportar muchas humillaciones, muchas discusiones, enemigos por todo lado, y el Señor nos da aquí un consuelo. Que no nos preocupemos por eso porque nos va a acontecer. Todo el que siga al Señor con esa fe, con ese amor, con ese entusiasmo, vamos a ser señalados, perseguidos, quizás acusados, pero el Señor nos está diciendo acá, pongamos ante todo la confianza. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos la palabra del Señor, por más que nos contradigan, porque no falta en el camino quien se atraviese para llevar sus posiciones a su estilo mundano, a su reflexión humana, a todo aquello, pero nunca se acoge a la palabra del Señor. ¿Qué sucede? Entra uno en conflicto, entra en una discusión que a veces no tiene ni sentido ni tiene fin. ¿Por qué? Porque a veces la tentación del necio quiere superar al razonamiento que cuando nos da el Espíritu Santo una revelación para contestar, para ser fieles, como se dice, a nuestra palabra y en lo que estamos haciendo, no falta quien por el camino quiera disuadirnos de ese pensar. Yo aquí admiro cada encuentro de los santos, cómo ellos llevaron esa palabra. Ellos, por el contrario, alababan recibir sufrimientos, tener una serie de situaciones y decir, Señor, me encanta, yo quiero que hoy me envíes tal cosa, quiero compartir contigo una lluvia, un desasosiego, pero quiero cumplir la misión para el cual estoy en este día haciendo un propósito. A nosotros también nos debe preocupar eso. Busquemos todo aquello. No miremos los tropiezos porque en ellos todos los días se nos presentarán. Pero qué maravilloso encuentro también a través de la primera lectura, cómo Pablo da ese testimonio hermoso. Cómo Pablo va haciendo que la iglesia del Señor se vaya extendiendo. Él no está mirando ni está señalando a personas, por el contrario, está trayendo a aquellos donde hay como disidencia, como nos está demostrando aquí a través de Timoteo, hijo de una judía creyente, pero también de un padre griego. Es como quien dice, de aquel que cree, pero de aquel que razona y entra en conflictos. El mundo ha estado desde un comienzo en esos conflictos, en esos razonamientos, en que sí creo, pero a todo le ponemos un pero. Todo no le encontramos, como se dice, la luz para la cual el Señor nos va alimentando cada día en su palabra.
Esta semana escuché un testimonio que me impactó terriblemente. Un padre salía a cumplir su misión, a llevar lo mismo, a empezar a evangelizar. Y saliendo de su lugar, iba por el camino y se encontró una persona herida en el camino, preciso, un joven que iba en una moto y sufrió un accidente y el muchacho murió. Estaba ahí en la vía. Cuando el padre se acercó a mirar lo del muchacho, ya habían por los lados unos familiares y le preguntaron que quién era el muchacho, que si había recibido alguna evangelización. Entonces, alguien de la familia como que trató de tapar la falta, ¿no? Y le decían al padre, sí, es que los mayores sí se bautizaron, pero él no, era uno de los menores, pero él no está sin bautizar, le contestaron al padre. Entonces el padre dijo, pues, qué lástima. Obviamente, pues no podía suministrarle el sacramento ninguno porque el muchacho no había sido bautizado, no estaba digamos, como se dice, en la vida donde realmente va todo creyente. Una oración, perfecto, pero los invitó a que dieran ese paso en familia para reivindicar a aquella persona pues que había partido sin la gracia de Dios por un accidente. Esto nos enseña a nosotros también a saber observar todo aquello lo que nos van enseñando por el camino, pero que está dentro del conocimiento de lo que es la palabra del Señor, cómo la llevamos, cómo la transmitimos, pero acogiéndonos, como invitaba el Padre, acójanse a recibir todos los sacramentos. Yo creo que es la mayor gracia y es lo que más recibimos nosotros en ese animarnos a que cada uno de nosotros busquemos ese camino derecho y pidámosle, como dice el salmista, aclamemos al Señor, démosle gracias por todo lo que recibimos diariamente, por todo lo que nos pone en el camino, por esos tropiezos que a pesar de ellos logramos superar, logramos vencer y que nos llenamos como de esa alegría, como la que recibían los santos cuando tenían muchísimos tropiezos y decía, qué dicha, Señor, poderte servir, poderte dar de lo que tú quieres y esperas de mí y que yo aún en mi pobreza, en mi sencillez, en lo que sea, Señor, no lo dispongo. Regálame, Señor, esa gracia para poderte agradar y servir. Amén. Gracias, Claudita. Amén, Celina, muchísimas gracias. ¿Quién más desea compartir? No veo más manitos levantadas. Creo que nadie más. Entonces voy a dar mi discernimiento. Sí, Bueno, ay, sigue. Buenos días, Claudita. Buenos días a todos. Bueno, el Señor hoy me habla. Pues me impacta en la primera lectura cuando dice que allí Pablo tuvo una visión de noche, vio a un hombre que de la región de Macedonia, que lo veía de pie y que le rogaba que pasara a Macedonia. Y de una vez, entonces Pablo toma esa decisión, tiene su espíritu listo, su visión, y se siente seguro para devolverse, ir allá a esa Macedonia y anunciar la buena noticia, ¿no? Dar su evangelio y llamarlos pues a la conversión. Entonces es ahí cuando nos enseña también a nosotros a tener ese oído como disponible cuando somos elegidos por el Señor. Perdón. Entonces, tuvo ese oído siempre como listo
y preparado para cuando el Señor lo eligió y lo llamó a la predicación, a defender el Evangelio y a llevar el Evangelio a todos los lugares donde pues él fue. También me llama la atención el Salmo cuando nos dice que aclamad al Señor tierra entera. O sea, todos en la tierra debemos y que ese deseo sea siempre de corazón cuando ya somos elegidos por Él, ¿no? También me gustó mucho que reconozcan que el Señor es Dios. O sea, siempre tenemos que reconocer que el Señor es Dios, que no hay nada ni a la izquierda, ni a la derecha, ni en ningún otro lado que no sea Él. O sea, nos está diciendo que lo reconozcamos, que Él es el principio, el fin y es todo nuestro alfa y omega, todo completo, que Él es el Señor, no hay nada más. Nos hizo, o sea, nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza y somos de Él. Somos suyos, somos de Él, no somos de nadie más. A veces creemos que porque tenemos nuestra vida podemos hacer lo que queramos con ella, que ponerla ¿cómo digo yo? Como disfrutes o riesgos o bueno, tantas cosas así que no somos conscientes de que nuestra vida no es nuestra, es de Él. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida como tal, nuestros sentidos, todo es de Él. Y nosotros muchas veces no tenemos consciente eso, que no podemos disponer de nuestra vida como queramos, porque siempre tenemos que darle cuentas de todo a Él. Dice también porque el Señor es bueno y su amor es eterno y su fidelidad mm, no tiene fin. Es una fidelidad que es en la que estamos ahí disponibles y como encerrados en todo su amor que nos encierne eh, la misericordia de Él. En el Evangelio me encantó cuando dice que yo los escogí, pero es que yo los escogí. No fue fulanito, sutanito, nadie. Fue Él que nos escogió, nos escoge. Él es el que nos elige. Él es el que nos dice, venga aquí, usted lo necesito y usted va a hacer esto. Entonces nosotros nos tenemos que identificar con ¿cómo digo yo? Como con esa misión a la que vamos a entregar ese propósito para el que nos ha escogido. Dice que ya no somos de este mundo, o sea, que sí habitamos, estamos, pertenecemos, como todo, en Él, pero ya no somos de este mundo porque estamos con Él, que Él nos da su misericordia, nos da el Espíritu Santo para que actuemos como Él quiere, no como el mundo lo propone, sino es como Él quiere. Entonces, eso nos da una prioridad de de reconocernos como hijos de Él. Y también nos recalca que la misión es cuando Él la ordena, cuando Él quiere, en el lugar, en el momento y a la persona que nos coloca en nuestro, en nuestro momento, en el lugar exacto. Y también mm, elige nos elige sin reparos, sin decir, ay, no, usted es blanco, es negro, es gordo, bajito, feíto, bonito. No, Él nos escoge independientemente de todo lo que, porque para todos, para Él todos somos iguales. Entonces, Él cuando nos escoge es sin ningún reparo. Y pues que nosotros tenemos que tener ese sentido, ese amor a ese llamado, porque también nos dice que en el cumplimiento, pues podemos cumplir todas las funciones para cual Él nos ha llamado.
y las tenemos que hacer exactamente como Él nos las planea y como cuando Él nos las elige, cuando Él nos las pone, digamos, em, para, para aceptarlas y para también darlas como ese testimonio y dar esa evangelización a lo que Él llama. Y bueno, y que, y que somos escogidos por Él, solamente, y que nos da la seguridad, nos da esa seguridad, nos da todas las herramientas también para poder hacer un buen trabajo, con excelencia y con calidad. Y bueno, como eso dice, nuestro predicador Norman dice, no importa que haya mucha gente y que ninguna nos pare bolas, pero al menos unita que haya entendido y que se quede con la semillita ahí, que después dará muchos frutos. Amén. Gracias. Amén, muchísimas gracias, Andreita. No sé si hay alguien más para hablar, pues quien pueda abrir su micrófono. Bueno, entonces creo que no hay nadie más, entonces puede ser mi discernimiento. El evangelio de hoy me parece súper hermosísimo y me da muchísima tranquilidad por cada circunstancia y cada momento que vivimos día a día. En las críticas, por si nos juzgan, por si hablan mal de nosotros porque hacemos las cosas de Dios. Entonces, esta palabra que dice aquí, como dice Jesús, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Entonces, pues aquí, ¿qué podemos esperar nosotros de las personas? Si todo esto también le pasó a nuestro Señor. Entonces, por eso no debemos tener miedo de ir a evangelizar ni de hablar de Dios. Muchas veces sufrimos por el que dirán o por el que pensarán los demás, pero tenemos que recordar que, nos, que no vamos solos, que vamos respaldados por el Señor, que más grande nuestro Padre Celestial, que Él siempre, que lo invocamos, que le decimos que nos acompañen, pues cuando vamos a hacer nuestras misiones, ¿no? Si Dios siempre va a estar con nosotros. Es como ahorita que vamos a misionar aquí, el 16 de mayo, siempre me da un poquito así como de susto, de nervios, porque pues aquí en el barrio pues casi todo el mundo me distingue. Entonces, más o menos conocen la vida de nosotros, de la familia, de que pues que es una familia que siempre vive, bueno, tenemos muchísimas cosas que cambiar, que mejorar como todo hogar, pero o sea, tiene uno como esa secuela, ¿sí? Ay, pero mire lo que está haciendo, que no sé qué, entonces pues uno le da como esa cosita, como esos nervios, pero yo en el momento pienso y digo, bueno, pero si voy respaldada por el más grande, por el Señor de señores, por mi Señor, que es el que me mandó aquí, como decía ahorita Andreita, que Él es el que nos escoge, porque yo también digo, pero es que Dios, el Señor me escogió a mí, yo que pues que ni siquiera o sea, nada, o sea, yo no sé ni a qué momentos estoy acá, mejor dicho, pero es Dios el que nos forma y el que nos ayuda siempre, o sea, ¿qué más respaldo que Él? Entonces es una invitación a que si sentimos miedo, si pensamos en lo que el que dirán, no pensar en eso en ningún momento. O bueno, sí pensarlo, pero tener la fortaleza de que nuestro Señor siempre nos está acompañando y nos está guiando, que Él nunca nos va a dejar solos, que Él nunca nos va a hacer quedar mal, que siempre vamos a estar pues ahí de la manito de Él. Entonces, así como se dice, si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién va a estar contra nosotros? Ese es del Evangelio, ¿no? En la primera lectura a mí me deja como enseñanza que tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor y a dejarnos guiar por Él. Y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios es quien nos va mostrando el camino y poniendo pues en nuestro corazón lo que debemos hacer. También me enseña que debemos seguir evangelizando y sacar tiempo para las personas, visitar, escuchar, llevar la palabra de amor y esperanza a quien realmente lo necesita. A veces pensamos que una persona, a veces se nos viene a la mente alguna persona o estamos en oración y nosotros decimos, Señor, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Porque eso realmente es lo que le debemos preguntar al Señor. Entonces se nos viene pues a mí me pasa, ¿no? Se me viene a la persona tal persona
y como que eso me viene dando como vuelticas en la cabeza, y yo digo, bueno, ahí es donde me manda nuestro Señor, tengo que ir allá, tengo que ir a hablarle, tengo que ir a de pronto a acompañarla, a visitarla, de pronto está sola, de pronto está triste, y así es, llego allá y verdad, la persona dice, uy, ¿cuánto hace? La estaba esperando, ¿cuánto hace que no venía? Porque realmente fallamos muchísimo en la evangelización. A mí me pasa cuando llego, ¿verdad? Y como yo siempre lo digo, llego casi como al punto del jueves y digo, venga, ¿yo qué he hecho estos días? ¿Yo a dónde he ido? ¿Qué he hecho para Dios? Dios tantas cosas tan lindas que hace por mí, porque realmente uno se da cuenta y me doy de cuenta que realmente no me deja sola en ningún momento, que siempre está ahí para ayudarme, para apoyarme, pero ¿yo qué hago por Él? ¿Qué hago por Él, por sus personas, por sus otros hijos que tanto de pronto necesitan de mí, de una palabra que manda el Señor por medio de mí, de mis labios, de mis pensamientos? Entonces, esa es la invitación de que sigamos evangelizando, sigamos trabajando sin miedo igualmente, porque eso es lo que quiere nuestro Señor. Eh, bueno, eso es lo de la primera lectura. Y en el Salmo de hoy, el Señor nos dice muy claro, aclama al Señor, aclama al Señor. Nos invita a acudir a Él sin dudar, porque siempre está atento a nosotros y a escuchar nuestras necesidades. Entonces, ¿qué más que esa palabra tan hermosa de nuestro Padre? No, es que yo a veces me pongo a pensar y digo, es tanto amor que nos tiene nuestro Señor a nosotros, y que nosotros realmente uno no se siente merecedor de tanto de lo que nos da Él. Y Él dice, aclama a mí. O sea, tener presentes los que nos están escuchando, que solamente tenemos que suplicarles a Él, pedirle, aclamarle, que nos ayude, que si estamos fallando, que por favor que nos ayude a perseverar, que si estamos hablando mal, que nos ayude a cambiar eso, que si estamos actuando mal, que nos ayude a cambiar todas estas cosas que nos hacen daño para nosotros y también pues para nuestras almas. Pero también nos enseña que no debemos vivir solo para nosotros mismos, sino servir con amor y ayudar a los demás, y a pensar quién está perdido y aún no conoce de Dios. Y el Señor aquí, pensar que el Señor conoce y tener presente también, porque es lo que a veces las personas, bueno, los que decimos que pues no son de este mundo, ¿no? Pensamos que el Señor no sabe y no conoce nuestro corazón, y Él conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Entonces debemos de cuidar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que vivimos, vivirlo siempre con amor, agradando al Señor, para que Él también actúe así mismo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Porque según como sean tus obras, así también Dios va, ay, perdón, Dios va a actuar en nosotros. Entonces, pues bueno, la palabra realmente toca los corazones, nos toca nuestros corazones. Entonces, aquí es que siempre busquemos al Señor en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y que de pronto el que está ahí al ladito de nosotros, el que necesita de pronto una ayuda, una compañía, una palabra de Dios, y enseñarle quién es el Señor. Amén y muchísimas gracias. Y le doy la palabra pues a Normita. Creo que llegó. Gracias, Claudita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Claudita. Bueno, haré lo posible por leer desde el celular. Si me regalan, por favor, el Evangelio de hoy. Bueno, saber que si el mundo me odia, saber que me ha odiado, dice lo que alcanzo a leer, a mí antes que a vosotros. Yo quisiera que hiciéramos una pequeña reflexión aquí, y es que una cosa es en el tiempo de Jesús y otra cosa es en el tiempo actual. ¿Qué significa eso? Claro, a Jesús lo odiaron en su momento y a medida, pero ellos no sabían lo que estaban haciendo, no eran conscientes de lo que estaban haciendo, pero ya han pasado 2000 años, 2000 años de que se predica el Evangelio, 2000 años de que se conoce a Jesús, se conoce su obra, se conocen sus milagros, se conoce su actuar.
Y son 2000 años de caminar de la iglesia, son 2000 años en que la iglesia ha venido dando testimonio y ha venido sirviéndole a la humanidad. Entonces, una cosa es haber odiado a Jesús hace 2000 años, o aún haber odiado a la iglesia hace 2000 años, y otra cosa es odiarla hoy. ¿Por qué es diferente? Porque una cosa es cuando uno le tiene cierta cosa a una persona que no conoce. Yo creo que a todos nos ha pasado por su apariencia externa o por su manera de hablar o porque uno la conoció en su peor momento. A lo mejor uno como distinguió a una persona y ese día, como uno dice, como nosotros decimos, se había levantado con el pie izquierdo, pero y no estaba en su mejor momento. Pero ya después cuando uno la conoce, cambia de parecer porque conoce a la persona completa. Pero es que a la iglesia y a Jesucristo y al Evangelio, ya el mundo lleva 2000 años conociéndolo. Entonces el mundo hoy ya no odia en medio de la ignorancia o en medio del desconocimiento. Hoy el mundo odia a conciencia. Hoy el mundo odia porque sabe lo que está odiando. No sé si me estoy haciendo entender, espero si no, entonces odiar a Jesucristo hoy en día y odiar el Evangelio y odiar la iglesia, hoy se hace a conciencia. Es distinto cuando una persona mata a otra en defensa propia a cuando una persona mata a otra sabiendo el daño que le está causando. Y eso es lo que está pasando en el mundo de hoy, mis hermanitos. Entonces, hoy en el mundo tenemos una, una, un sector de la humanidad, un sector de la sociedad que sabe lo que está haciendo. No está actuando en medio de la ceguedad, de la ignorancia, no sabe lo que está haciendo. Y sabe que odia a la iglesia y sabe que odia la fe y sabe que odia la palabra de Dios y sabe que odia a Jesucristo, pero lo hace a plena conciencia. Y yo me pregunto, o les pregunto, pero no para que me respondan, ¿quién es el que odia a Jesucristo? ¿Quién es el que odia a la iglesia? ¿Quién es el que odia la fe? ¿Quién será ese? ¿Quién es el que hoy en día a conciencia, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, sabiendo que Jesús es el Salvador, sabiendo que ha venido a morir por nosotros y a darnos vida eterna, quién es ese que odia a conciencia a Jesucristo? Pues no hay otro sino Satanás, no hay otro sino el demonio. Ese que antiguamente se llamó Luzbel y que luego terminó llamándose Lucifer. ¿Y quiénes son los que en ese caso odian? Allá lo digo en plural. ¿Quiénes son los que odian a Jesucristo? ¿Y quiénes son los que odian a la iglesia? ¿Y quiénes son los que odian el Evangelio? Pues no hay duda, mis hermanos, que son aquellos que están movidos y que están manejados y manipulados de alguna manera por ese mismo espíritu, por el espíritu del mal. Entonces, nosotros tampoco podemos pasar de ingenuos. Lo digo por eso, porque de pronto nosotros decimos, pobrecito, perdón, mientras una llamada se me cayó la comunicación, ¿me escuchan? Sí, señora, ahí lo escuchamos. Entonces no podemos caer en la ingenuidad de pensar que nosotros, o que hay personas que hoy en día hacen el mal de esa manera y lo hacen por ignorancia o inconscientemente. No, mis hermanos, hoy en día la cosa es diferente. Hoy en día la gente mala hace el mal. Me refiero a los enemigos de la iglesia y a los enemigos del evangelio y a los enemigos de Jesucristo, ¿sí?
hace el mal a conciencia. Yo les hablaba en estos días que desde hace más o menos 150 años, la masonería viene tratando de dañar la iglesia ya no desde afuera, sino desde adentro. Es decir, en el mundo tenemos nosotros, los de Dios, tenemos un enemigo real, un enemigo abierto, un enemigo que se ha destapado, un enemigo que es enemigo y que no es enemigo por accidente o por casualidad, es enemigo porque sabe que son enemigos y están tratando de hacerle daño al mundo y están tratando de hacerle daño a la iglesia y está desde adentro y desde afuera y están tratando de destruir la obra de salvación de nuestro Señor y Salvador. No pasemos por ingenuos, no pasemos por ingenuos. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Y se está refiriendo a ese mundo enemigo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo os odia. Está refiriéndose a dos clases de mundo. Sacándolos del mundo quiere decir del pecado, y dice, por eso el mundo los odia, es ese mundo humano y ese mundo de personas que a conciencia son enemigos de Dios. Entonces, diríamos que como que hay tres grupos de personas. Un grupo es en el mundo, en la creación. Un grupo de personas somos los que estamos con Dios. Otro grupo son los que están en contra de Dios y otro grupo son los que no saben en dónde están parados. Nosotros generalmente creíamos que solamente habían dos grupos, nosotros, los de Dios, y los que no sabían dónde están parados. Pero esta palabra de Dios nos ayuda, este evangelio de Dios nos ayuda a entender que el mundo que es enemigo de Dios sí existe, y existe a conciencia, el satanismo, la nueva era, el nuevo orden mundial, y todo eso es parte de ese mundo enemigo del evangelio. Y tenemos que tenerlo claro y no nos debe de dar miedo. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, mis hermanos? Y es que muchas veces nosotros vemos las cosas como en blanco y negro nomás. Eh, y decimos, no, pues realmente el mundo como no sabe lo que está haciendo, entonces por eso es que hace eso. No, hay un gran sector de la sociedad humana que sí sabe lo que está haciendo. Que cuando atacan a la iglesia, que cuando atacan a Jesucristo y que cuando nos atacan a nosotros, saben lo que están haciendo. Y les repito, y lo hacen desde afuera y lo hacen desde adentro. Y todo esto lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y yo diría, aquí agregaría, no lo quieren conocer, no les interesa conocer. Vamos a tomar la primera lectura y vamos a ver qué nos dice la palabra lectura sobre este tema. En aquellos días Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Allí había un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él, daban buen testimonio de Timoteo. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Pablo no es perfecto. Nosotros no somos perfectos. La iglesia no es perfecta. Los seres humanos no somos perfectos. Y de alguna manera lo que nos está diciendo la palabra es eso. Habiendo resuelto entre los capítulos 14 y 15 el tema de la circuncisión,
Pablo viene y hace circuncidar a un hijo de un griego que no estaba circuncidado, pero que era creyente y que daba buen testimonio. ¿Había necesidad de mandarlo a circuncidar? ¿Era necesario, era obligatorio mandarlo a circuncidar? En el testimonio que daba, ahí se me fue, Celina, Celina, en el testimonio que daba Celina, el sacerdote preguntaba, ¿está bautizado? No, no está bautizado. A mí no me quedó claro si el muchacho ya había muerto o no, porque si el muchacho ya había muerto, pues ni modo. Pero si estaba agonizante, sí, tal vez el sacerdote no podía administrarle un sacramento, pero si hubiera podido orar por él, imponerle las manos, perfectamente, como Pedro allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Entonces, para orar por una persona es indispensable que esté bautizada, tal vez no. Para que Timoteo fuera y diera testimonio, predicara el Evangelio de Jesucristo y anunciara la salvación y el reino de Dios a los demás, ¿era necesario que fuera circuncidado? ¿Acaso por dónde iba a hablar Timoteo? ¿No era por la boca? Mis hermanos, en la iglesia siempre habrá seres imperfectos. El único perfecto es Dios. El hecho de que nos persigan, de que nos ataquen, no quiere decir que nos ataquen porque seamos perfectos o porque seamos buenos. Unos nos atacarán por ignorancia, por inocencia, pero otros nos atacarán porque saben que somos de Dios. Pero eso no quiere decir que seamos ni santos ni perfectos. Y ustedes ya lo dijeron. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles. Bueno, pero es que una de las decisiones era precisamente no circuncidar a nadie. O pues sí, no seguir circuncidando porque el propósito no era judaizar, el propósito era cristianizar. Y comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén. Pero Pablo acaba de hacer algo contrario a las decisiones de los presbíteros de Jerusalén. Comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Mis hermanos, sucederá muchas veces que nos prediquen una cosa y el que nos predique una cosa haga otra. Y a nosotros también nos podrá suceder que de pronto algunas veces prediquemos algo y a lo mejor no lo hagamos tal cual. Como predicábamos, si no estoy mal, ayer o antier sobre el tema del amor. Y el hecho de que uno predique sobre el amor no quiere decir que uno ame perfectamente, porque es que la gente casi siempre lo está mirando es a uno, pero es que uno no se predica a uno y la gente no lo entiende. No se debe de confundir el mensaje con el mensajero. Nosotros somos mensajeros, pero el mensaje es otro, el mensaje es Jesucristo. Es más, ni nosotros nos debemos de confundir. Nosotros no somos el mensaje es Jesucristo. Jesucristo es santo, Jesucristo es perfecto, Jesucristo es Dios. Nosotros somos los mensajeros. Ayer hice un servicio de llevar un paquete. En una casa me entregaron un paquete y yo fui hasta la otra casa y lo entregué tal cual como me lo entregaron a mí. Y el Señor me dio una pequeña propina y me dijo, gracias. Es raro encontrar que alguien traiga la plata completa. Y le dije, no tengo ni idea de qué venía de ese paquete, ni lo miré ni nada. ¿Y a qué me refiero? Nosotros debemos de ser fieles al entregar el mensaje, al entregar el paquete que es Jesucristo. Pero nosotros podemos ser imperfectos. A lo mejor nos demoramos un poco más o llegamos un poco antes, no sabemos. No debemos, y el mundo debe tenerlo claro. Y ustedes se han dado cuenta de que yo, Norman Munevar,
Nunca pretendo presentarme ante ustedes perfecto. Todo lo contrario, les dejo ver mis errores, les dejo ver a veces mis malos genios, les dejo ver mi mal carácter, les dejo ver mis imperfecciones. ¿Y saben por qué? Porque yo no quiero que ustedes confundan el mensajero con el mensaje. Y no tengo ningún problema en quedar mal yo con tal de que sea el mensaje el que quede bien. Y no tengo ningún problema en que si alguna persona me quería idealizar, pues se aterrice y ponga los pies en el cielo y se dé cuenta de que yo ni soy Dios, ni soy perfecto, ni soy santo, ni nada parecido, para que entiendan que una cosa es el mensajero y otra cosa es el mensaje. Claro, yo sé que algunos estarán ahorita pegando el grito en el cielo y estarán diciendo, no, Norman, pero debemos de presentar el mensaje de la manera más santa y perfecta. Sí, claro que sí, tienen razón, pero a mí no me interesa que la gente me confunda con el mensaje. No lo quiero hacer y no lo voy a hacer. Por eso no me importa mostrarme frágil y humano ante la gente, con tal de que la gente entienda que una cosa es el mensaje y otra cosa es el mensajero. Que el mensaje es santo, que el mensajero es imperfecto. Y eso es lo que nos está demostrando Pablo aquí. Pablo no es santo, no es perfecto, no es intachable, se equivoca. Norman, ¿qué error está cometiendo aquí? Está siendo hipócrita. Ese es el error que está cometiendo Pablo aquí. Está siendo hipócrita. El que tanto odia la hipocresía está siendo hipócrita. Y ayer precisamente hablábamos de la hipocresía. Debemos de procurar no ser hipócritas. Y parte de no ser hipócritas es mostrarnos nosotros como somos, pero también mostrar el mensaje como es. Mis hermanos, al principio de esta semana o la semana pasada, hablábamos de esos superapóstoles, de esos que le dan culto a la personalidad. Y nosotros no podemos ser de esos que le den culto a la personalidad. No debemos de ser. No queremos tener una manada de borregos detrás de nosotros que hagan lo mismo, que le den culto a mi personalidad. No, no debemos de ser de esos. Y no usemos la palabra tampoco y no manoseemos la palabra para darnos culto a nosotros mismos. Para después decir, no, es que yo hasta en mis errores obedezco a Dios. Hasta en mis errores obedezco a Dios. Wow. No cuadra. No, soy imperfecto y mis errores son mis errores y mis falencias son mis falencias. Pero eso no quiere decir que Dios lo sea. Atravesaron Frigia y la región de Galacia al hablarles, al haberles impedido el Espíritu anunciar la palabra en Asia. Mire que en este caso hasta Dios hizo la obra perfecta. Dijo, no, no vayan allá, no vayan a confundir a la gente, mejor sigamos por otro lado. Intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió tampoco. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troas. Aquella noche Pablo tuvo una visión, se le apareció un macedonio de pie que le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ah, bueno, allá ya estaba el corazón más maduro, más preparado. Y apenas tuvo la misión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio. Pidámosle a Papá Dios que nos dé la gracia de nosotros colocar los pies sobre la tierra, saber quiénes somos nosotros claramente, pero también tener clarísimo cuál es el mensaje que estamos llevando. Porque la tierra necesita, el mundo entero necesita de que se le predique la palabra de Dios y el mundo tiene hambre y sed, pero también debemos de ser muy coherentes y responsables en tratar de mostrar clarísimo. Por eso Claudia no debe tener ningún miedo ni ningún temor de ir a predicarle a sus vecinos o a sus amigos, porque usted no se está predicando a usted misma, ni los hermanos del grupo de oración herbolizadora se están predicando a sí mismos. Ustedes no le van a decir a la gente, miren cómo soy de bueno o de buena, ¿sí? Miren cómo he cambiado, miren, no. Nosotros les llevamos una invitación, que es otra cosa. Entonces es como si el alcalde del pueblo fuera a hacer una fiesta y llama a un grupo de personas y les dice, háganme el favor y llévenle la invitación a toda la gente. Les vamos a llevar una invitación a buscar de Dios.
una invitación a acercarse a la parroquia, una invitación a participar del Pentecostés de jóvenes, el Pentecostés juvenil. Esas son las tres invitaciones. No los vamos a invitar a que nos miren, a que nos sigan, a que nos crean, nada. Créanle a Jesucristo. Y si le creen a Jesucristo, acérquense a la parroquia, a la misa, a los sacramentos. Y si se quieren acercar a la parroquia, hay una oportunidad para los jóvenes ese domingo 24 de mayo. Entonces, ahí es donde estamos nosotros. Somos mensajeros, somos invitadores, si lo quieren llamar de esa manera. Somos ese papelito que lleva la invitación. No somos la fiesta, no somos el centro de la fiesta, no somos la invitación, no somos santos ni somos perfectos y tampoco nos acompleja ni nos da miedo eso. A mí me enorgullece saber que soy imperfecto, mis hermanos. Hay algunos que se avergüenzan de mis imperfecciones. Yo no me avergüenzo de mis imperfecciones. ¿Saben por qué, mis hermanos? Precisamente porque ahí es donde se muestra el amor y la misericordia de Dios. Ahí es donde se muestra el amor y la misericordia de Dios. Yo no me avergüenzo de que sea humano. Yo no me avergüenzo de tener un carácter, un temperamento. No me avergüenzo de eso. Para nada. Como Andreita lo decía, Dios me creó. Dios me dio la vida. Y en su infinita y perfecta sabiduría me hizo imperfecto. Porque el único perfecto es Él. Dios les bendiga a mis hermanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Norman. Entonces, vamos a darle muchísimas gracias a Dios por este momento, por este compartir. Gracias, Papito Dios, porque tú eres el que permites que hablemos de tu palabra, tú eres el que permites que hablemos lo que tú quieres decir, Señor. Gracias por inquietar nuestros corazones, por aclararnos muchísimas dudas, Señor. Gracias, Señor, por quitar también nuestros miedos, nuestros sufrimientos y nuestras angustias. Padre amadísimo, la gloria y la honra todas sean para ti, mi bendito Padre, desde este momento, Señor, y que este día sea para agradarte cada día más, en cada momento y en cada circunstancia. Amén. A ti, mamita María, también te damos muchísimas gracias, mamita hermosa, porque tú siempre nos acompañas, mamita hermosa. Tú siempre estás con nosotros. Gracias, mamita divina, porque tú llevas nuestras intenciones al cielo, nuestras intenciones a Dios. Y que seas tú siempre acompañándonos, acompañando a nuestras familias, acompañando a este grupo de fuentes de misericordia, y que seas tú siempre regalándonos esa resistencia para poder seguir adelante. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos... Sí. Dale, sigue adelante. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para que nuestro corazón por fin comprenda que a pesar de nuestra imperfección, somos elegidos y somos enviados por el Señor. Muchas gracias. Amén. Para que sintamos siempre su Espíritu Santo que nos hace seguros para llevar el Evangelio. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Entonces le pedimos a Papito Dios que seas tú regalándonos la santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para invitarlos a los grupos de oración presenciales de lunes a sábado, el que esté interesado, el número es 310-554-3814. Y desde el 24 de mayo también va a empezar los grupos juveniles en San Cristóbal el domingo a las 10 de la mañana, Arborizadora Alta a las 10 de la mañana. Igualmente para invitarlos al Santo Rosario todos los días, también de lunes a sábado a las 3 de la tarde, por intercesión, por nuestras necesidades, para que nos unamos también igualmente. Y también para quien quiera ofrendar, quien nos quiera ayudar de pronto con una ayuda voluntaria, al número de NECI 301-551-2161. Muchísimas gracias por todo. Dios los bendiga siempre. Amén.